muchas veces a Él y Él a nosotros no nos pone ninguna condición. Si Dios me da esto, sí. Si Dios me da aquello, sí. Y si Dios me hace esto, sí. Si no, no. Y lo condicionamos cuando Él no pone ninguna condición. Ok, entrando al tema, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo la rebelión, verdad? Y vimos en todas sus formas, vimos las tres formas de rebelión. La abierta, la sedición y la de hechicería. Hoy vamos a ver puntos de entrada para los demonios. ¿Cuáles son esos puntos en los cuales yo le puedo dar cabida a una influencia espiritual o una influencia demoníaca en mi vida, en mi familia, en mi mente, en mis acciones, en todo? ¿Sale? Anotaré puntos de entrada para una influencia espiritual. Y yo he podido ver a lo largo de este tiempo que Dios nos usa para ministrar liberación. Hemos visto cómo muchas veces el mismo demonio habla, ¿sí? Y no es la persona en sí, sino que el demonio habla a través de la persona. A veces se ve como muy de película, ¿no? Y pensamos que nada más en las películas sucede como El Exorcista y cosas así, pero esto es más real que la película. La verdad, las influencias espirituales son más reales que ni lo que vemos en las películas. Bueno, los que ven, ¿verdad? No me gusta ver. Pero sí hablan, manipulan. Y, ay, ¿pero cómo? Pues a través de la manipulación, porque no es normal la manipulación. Es una influencia demoníaca, el temor. Y vamos a ver varias, ¿sale? Y vamos a ver por qué entran estos o por qué esas influencias espirituales toman control en la vida de las personas. Y fíjese, un demonio puede entrar a alguien solo cuando la persona le ha dado acceso por medio de su desobediencia a Dios. O sea, no es de que el demonio va a tomar control de ti. Ahora, les quiero aclarar algo. Una cosa es influencia demoníaca y otra cosa es posesión demoníaca. Si tú tienes a Cristo y el Espíritu Santo mora en ti, no puedes estar poseído, pero sí puedes estar influenciado, ¿sí? No tiene poder porque tú ya perteneces, tú ya eres posesión de Jesucristo. Cuando tú no le perteneces a Jesucristo y el Espíritu Santo no mora en ti, sí puedes estar poseído, ¿sí? Por Satanás. Siempre y cuando, si tú lo tienes, no tiene por qué tener tu posesión, porque tú ya le perteneces a Cristo. Y ahí es donde muchos se confunden, donde unas iglesias dicen una cosa, otros dicen otra, pero realmente, o sea, es que no caben, claro que no caben. Donde mora el Espíritu Santo no pueden existir las tinieblas, porque ahí hay luz. Pero sí das cabida cuando tú estás en desobediencia a Dios, ¿sí? Das cabida, haz de cuenta que tú le abres la puerta para que tome control de áreas en tu vida. Y depende en dónde estás desobedeciendo a Dios, es donde se te va a entronar esa influencia espiritual. Por ejemplo, si están viendo, hay cristianos, hay gente que cree en Cristo y ve pornografía. Tú dime si no se te va a establecer, si no se establece ahí un espíritu de lujuria. Y dices, ¿cómo? Pues sí. Sí hay creyentes que de repente te das cuenta que estaban viendo pornografía. Entonces, ¿qué le estás dando cabida ahí a tu casa, en ti? A ese tipo de influencias. Y hay muchos, ¿sale? Pero aquí estamos viendo que solo cuando la persona le ha dado acceso por medio de la desobediencia a Dios. ¿En qué área de tu vida no estás obedeciendo a Dios? En esa área de tu vida le estás dando acceso legal a una influencia demoníaca que toma el control de tu vida, ¿sale? Ahora, dice, para hacer esto, dice, y es fácil entender, dice, ¿por qué quitarles a los demonios el derecho legal? Hay que quitarles el derecho legal de operar. Es un fundamento de la liberación. O sea, yo no puedo sacarte un demonio o orar por ti para echar fuera una influencia espiritual si tú le estás dando cabida legalmente. Ahí es donde mire, y ha pasado que a veces te voltean y estás orando por la persona, pero esta me da permiso. Así voltean y te dicen. Pero ella sigue, anda en esto, ella está dando chance en esto. Y tú dices, ¿qué va a hacer? ¿Cómo? Ella me da permiso. O sea, mientras la persona no renuncie, y aquí es bien importante
que tú te autoliberes. Tú vas a aprender a autoliberarte, porque no siempre vas a correr con el pastor a que te libere, ni con la pastora. Tú tienes que aprender a autoliberarte. ¿Y cómo te vas a aprender a autoliberar? Primero, detectando la influencia espiritual. Segundo, pidiéndole perdón a Dios y renunciando a ese y echarlo fuera de tu vida. ¿Sale? Se los voy a enseñar más adelantito. Ahora, entonces, para hacer esto primero debemos entender los puntos de entrada. Porque yo, ¿cómo voy a saber si yo puedo estar renunciando a un demonio, pero yo misma le estoy dando cabida? ¿Sí? Hay artículos que la gente tiene en su casa, que si el Buda, que si la pirámide, que si puntos de contacto. Dices, bueno, ¿de qué te sirve que te esté orando por ti si tú tienes ahí la puertita abierta y una entrada espiritual? ¿Sí? Quieres que te vaya bien en tu economía, pero sigues tallándole la panza al Buda. ¿Cómo? Entonces le has cedido la prosperidad o la bendición económica a la suerte, a un panzón que ni siquiera ha resucitado y que no ha dado nada por ti. Entonces, ¿qué te ganas con que la gente esté orando por ti? Con que tú 10 meses sigues teniendo tu punto de contacto ahí, tu punto de entrada en tu casa, por poner un ejemplo, ¿sí? Como eso podemos tener muchos puntos de contacto que la gente ni siquiera dimensiona. A veces hasta hay pulseritas ritualizadas, sus collarcitos de 1000 colores que van y color. Vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, fíjese, los puntos de entrada o áreas de desobediencia por medio de las cuales los demonios pueden ganar un lugar en nuestra vida si no se lidia con esos puntos de entrada. Enteramente pueden ocurrir liberación. No puede ocurrir liberación. No puede existir una verdadera liberación si tú constantemente estás abriendo la puerta, dando cabida a esas influencias espirituales, ¿sale? En el área que tú aún sigues sin obedecer a Dios, en esa área todavía va a estar entronado ahí. Si hay rebeldía, si hay manipulación, ¿qué área aún sigue sin obedecer a Dios? Ahí está entronado. ¿Sí? Hay gente que dice, es que no puedo dejar de hacer esto, es que no puedo controlar la ira, no puedo controlar. No, pues mi hijita, tienes ahí entronado un demonio, pues ¿cómo? Tienes que renunciar. Primero pedirle perdón a Dios por ser tan iracundo, para que te perdone. Porque si tú no le pides perdón a Dios, ¿con qué autoridad lo puedes echar fuera? Primero pides perdón a Dios, Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Entonces sí ya puedes tomar control. Mientras no, se va a reír el diablo de ti. ¿Sí? Fíjese. El primer punto de entrada que discutiremos el día de hoy es la práctica habitual del pecado. ¿Sí? Si tú constantemente practicas el pecado, entonces ahí, por más que quieras, sigue ahí entronado el demonio, para fin de que tú ya no seas libre. Es como, por ejemplo, volviendo al punto del adulterio. Dices, bueno, ahí estoy batallando con eso, pero sigues viendo los muchachos acá en el Facebook que te mandan, ¿verdad? Así bien sexys, o ves fotografías de hombres y dices, ay, qué bueno, y hay el Chayanne, y hay, dice que si piensas en un hombre y lo deseas, ya adulteraste. Ya adulteraste, o sea, el hecho de verlo y desearlo, dice que ya adulteraste. Ay, y ahí están, siguen constantemente, o ven al Chayanne, o ven películas de pornografía, o ven revistas pornográficas, están constantemente viendo, o sea, ese tipo de cosas. Pues ¿cómo? ¿Tú crees que el espíritu de lujuria no está bien entronado ahí? O la gente que se masturba. Por eso le dije, son temas que no son tan fáciles de que donde quiera te los van a decir. Yo no les voy a decir ahí abiertamente donde hay hombres, ¿verdad? Por si se los digo a ustedes. Pero es importante saberlo. Eso es por decirlo en una área. Ahora, si tú constantemente estás de gritona, estás de chismosa, estás practicando constantemente la crítica, ¿qué estás trayendo a tu casa? Pura maldición. Porque si estás hablando mal de alguien,
estás maldiciendo. Y todo eso, dice, tarde o temprano lo vas a cosechar. Tarde o temprano lo cosechas. ¿Sí? Dice que aquel que, dice, en la lengua tenemos la vida y la muerte. Dice, y aquel que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué frutos quieres comer? ¿Frutos de bendición o frutos de maldición? No sé qué estés diciendo, ¿verdad? Entonces, el estar constantemente practicando un pecado, eso le da cabida a una influencia espiritual. No es lo mismo que de repente, bueno, chin, hablaste mal de alguien, ay, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. A que te vaya y lo creas natural y lo creas normal y lo sigas haciendo y lo sigas haciendo. Ay, ¿qué tiene de malo? No es nada malo. Pues para ti, ¿verdad? Pero pregúntaselo a Dios, a mí no me lo preguntes. A veces me dicen, oiga, es malo esto. ¿Ya leíste la Biblia a ver qué dice respecto a eso? Porque luego, si yo te digo sí o no, ay, no, para ella todo es malo, uy, es bien religiosa. No, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Porque no es lo que yo piense. Una vez me preguntaba una persona, dice, oiga, ¿usted cree que la salvación se pierda? Le dije, bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees que tu salvación depende de lo que yo piense o de lo que dice la palabra? Porque si la determina lo que yo piense, pues muchos estarían en el infierno, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a la salvación? Dije, a mí no me preguntes, ve y escudriña la palabra. Así de fácil. ¿Por qué? Porque si yo le hubiera dicho, no, pues sí se pierde, uy, eres bien religiosa, y se le digo, no se pierde, uy, eres muy liberal. No, mejor que dice la palabra. Porque así a Jesús le preguntaban para tentarlo. Ahí dicen, los fariseos seguidos le hacían preguntas, no porque quisieran saber o conocer, sino porque querían ver a ver cuál era su respuesta para después juzgarlo. ¿Sí? Entonces, no te preocupes por lo que pueda pensar uno, preocúpate por lo que pueda decir la palabra. ¿Sí? Conoce la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Dijo, yo soy la verdad, la vida y el camino, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y toda la Escritura se refiere a Jesús. Toda la palabra. ¿Sí? Entonces, la práctica habitual del pecado, dice, el pecado es una violación o transgresión a las leyes y mandamientos del Señor. Es una rebelión contra Él. No te estás rebelando contra tu líder, no te estás rebelando contra el pastor, no te estás rebelando contra tu comadre, te estás rebelando contra Dios. Pues dices, ay, a mí me vale, yo voy a hacer esto, yo voy a mentir, no me importa. No le estás mintiendo al hombre, te estás rebelando contra Dios. ¿Sí? Porque la palabra dice que aquel que hace y dice mentira, su padre es el diablo. Entonces la gente que se le hace fácil mentir, ay, dile que no estoy, dile que luego le hablo, ay, es que estaba ocupada, ay, es que eso. Mentira tras mentira, mentira tras mentira. Entonces, ¿quién tiene control? El espíritu de mentira. ¿Y quién es su padre? La palabra lo dice bien claro. Dice, porque él es el padre de mentira. Su padre es el diablo porque él es padre de mentira. Entonces, qué importante es no mentir, hablar con verdad, que tu vida hable de verdad y que siempre estés hablando con la verdad. ¿Sí? Y ya que lo haces deliberadamente, pues ya, ni que hablar. ¿Sí? Tú dime si no hay una influencia espiritual ahí que necesita la gente ser liberada. Pero fíjense, como les digo, es bien fácil. Ay, libéreme, ora por mí. No, mijita, renuncia. Renuncia. Porque ¿qué me gano si yo voy y oro por ti, quedas libre, pero al rato vas y te vuelves otra vez a practicar? Mientras no cambies el hábito de seguir practicando de continuo el pecado, vas a terminar otra vez igual. La casa bien llena y habitada otra vez, pero por 7 más, ¿verdad? Dice, fíjese, la gente peca de 2 maneras. Una, por hacer lo malo o incorrecto. ¿Sí? Anótelo para que se le quede bien grabadito. La gente peca de 2 maneras, por hacer lo malo o incorrecto y por no hacer lo bueno y lo correcto. Si ya sabes que puedes hacer lo bueno, ¿por qué no lo haces? Si te encontraste una carta y viste que se le cayó, pues ¿por qué no se la das? Si te prestaron un traste, lo correcto es que lo regreses, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, hay gente que le presta dinero, lo correcto es pagar, ¿no? Eso es lo correcto.
Y como eso, muchos ejemplos, que sabiendo hacer lo correcto no lo hacemos. Sabes lo que es bueno hacer y no lo haces. Eso pecas uno, porque ahí está el pecado de omisión, ¿no? O haciendo lo malo y lo incorrecto, que sabes también que es malo, pero lo sigues haciendo, no te importa. Saben que consultar los brujos, que con la adivinación es malo, pero ahí van. Saben que criticar a una persona es malo, pero van y lo hacen, ¿sí? Saben que echar pleito donde quiera también es malo, pero van y lo hacen. Entonces es una práctica constante de hacer lo incorrecto o no hacer lo correcto, ¿sí? Fíjense. Ahora, cometer un pecado no necesariamente crea un punto de entrada para un demonio. Tampoco quiero que se diga, ay, es que si meto ya pequé, ya se me metió un demonio. Tampoco. Por eso le estoy diciendo la práctica constante de un pecado, ¿sí? Cuando estás ahí, por ejemplo, como les decía hace rato, sí, hablaste mal de alguien, ay, no, sabes que perdóname, no, es que sí dije y ya, dices, hasta ahí paro, pero si ya sigues y sigues, si no nada más de ella, de otra y de todo el mundo, aguas, agarras, porque sí, la práctica constante. Salud. Ahora, vamos a ver Primera de Juan, porque hay gente que dice, no, yo no peco, tú estás pecando de soberbia, ¿verdad? Porque la palabra dice que todos pecamos. Primera de Juan 1, 8 al 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos redarguye de pecado, porque constantemente estamos expuestos en el mundo. Porque andamos en el mundo y estamos constantemente expuestos a pecar. Entonces dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, pero aquí viene la solución, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero dice, si confesamos nuestros pecados. No te está diciendo que vayas y que te le hinques a un padrecito y le confíes. No, porque a veces vas por remordimiento. Pero qué padre es cuando tú vas y le dices, ¿sabes qué? Te mentí, perdóname. Te prometo que de ahí en adelante voy a hablar con verdad. Le restregaste la cara ahí al enemigo. Se la restregaste. Ahora, aquí la importancia es de realmente confesarnos ante Dios. Ante Dios y si ofendimos, si lastimamos, si defraudamos, pues hay que enmendarlo. Porque si no va a quedar puro remordimiento. ¿Sí? ¿Qué importancia es de veras de estar a cara descubierta con Dios? Y confesarlo. Sabes que sí me equivoqué, sabes que sí te mentí, sabes que te defraudé. O sea, no es fácil, pero ¿sabes cuándo te va a volver a acusar el enemigo? Nunca, porque si no va a estar ahí, y el remordimiento, y hablándote y el acusador, y el acusador, y el acusador. Pero la importancia de cuando lo confiesas, Él nos limpia con su sangre. Y es tan bueno Dios, fíjate que cuando estás tú orando a Él, Él te redarguye y te habla en lo secreto y te habla de una forma amorosa de que deja tu pecado, ya no sigas así. Mira, yo quiero que no te pierdas, quiero que hagas esto. Y te lo dice de una manera tan hermosa, pero si tú no renuncias, no le pides perdón, ¿qué va a pasar? Que el diablo te va a exhibir. El diablo exhibe. Y al rato es peor. Porque qué padre decir, ¿no? Oiga, sí es cierto, yo le eché mentiras. Mire, perdóneme, si estaba haciendo yo esto. Está bien. Y si no, tarde o temprano te exhibe en público. Y es peor. La vergüenza va a ser mayor. Pero el que te exhibe no es Dios, es el enemigo para burlarse de ti y atormentarte y hundirte más. Por eso es importante mejor delante de Dios. ¿Sabes qué? Sí, Señor, perdóname, me equivoqué.
¿sabes qué? Sí he sido iracunda, sí he sido esto, sí practiqué esto, sí hice aquello, perdóname, Señor. Y ya empezar a echar fuera toda influencia espiritual. Por eso es bueno buscar a Dios en lo secreto. ¿Sí? Porque si no, el enemigo te exhibe en público. Por eso antes. ¿No se ha pasado de que, por ejemplo, alguien que está en adulterio, usted cree que tarde o temprano lo dice, lo estás regando, lo estás haciendo mal, estás equivocándote? ¿Cuántas veces no le hablaría a Dios a esa persona? Y como no se arrepiente, le da un periodo para que se arrepienta. Pero si no, ¿qué pasa? ¡Pum! Lo exhibe. Y lo exhibe públicamente porque no hay nada oculto. Y tarde o temprano no falta quien lo vea, no falta que se den cuenta. Ahora con las redes sociales, bueno, todo se ve. ¿Verdad? La importancia de realmente confesarnos delante de Dios. ¿Para qué? Para que nos limpie de toda maldad. Fíjense, también debemos saber que si cometemos un pecado de continuo o de forma repetida, nos estamos entregando a Él. Y eso nos esclaviza. Eso te esclaviza. O sea, el mismo pecado, y vamos a ver en Romanos 6:16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Qué tremendo, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? O sea, ¿a quién te estás rindiendo? Aquí estamos viendo que es bien claro. O obedeces a Dios o obedeces al pecado. Si obedeces al pecado, los deseos pecaminosos, entonces ¿de quién vas a ser esclavo? Del pecado. Por eso dices, no, prefiero mejor para vida, ¿no? Prefiero obedecer a Dios para alcanzar justicia de Él, para alcanzar misericordia de Él. Pero si la gente sigue practicando el pecado, pues entonces está abriendo la puerta. Porque miren, mucha gente piensa que como ya son salvos y tienen a Cristo, pueden estar haciendo lo que quieran con su vida y ya su vida ya no les pertenece, se la entregaron a Cristo. Entonces ya no podemos estar pecando y estar viviendo la vida de antes. Una vez me decía una, bueno, pero ¿qué tiene de malo el irme y tomar? Y dije, no, pues lee la Biblia lo que dice. O sea, ve las consecuencias de que te vas a hacer esclavo de una adicción y tarde o temprano no puedes controlar. Hay gente que dice, es que yo nomás soy bebedor social, y resulta que se la viven en la sociedad, de fiesta en fiesta, y terminan siendo unos alcohólicos. Mira, el alcohólico, el que está tirado en la calle, no empezó así no empezó tomando los litros de alcohol. El drogadicto no empezó con todo lo que se mete ahorita, sino empezó con una probadita. Y así el pecado con una probadita. Y al rato estás en uno, en otro, y al rato ya es una legión. Yo me pongo a pensar, el gadareno, digo, para ya tener una legión, ¿cuánto tiempo y qué lo llevó a todo eso? Porque mire, por ejemplo, uno que está en adulterio, ¿qué hace? Primero, la lujuria, el desear lo que no le pertenece. Y luego empieza a mentirle a la esposa, ya es otro. Y luego empieza a robar. Ay, ¿cómo que roba? Sí, roba tiempo de su trabajo, roba tiempo a su familia y roba dinero que le pertenece a su familia para malgastarlo, despilfarrarlo con alguien más que no le pertenece. Y luego, unado a eso, empieza el pleito, empieza el iracundo, empieza a pleitar a su esposa. Y luego el engaño, o sea, es uno tras otro, tras otro. Y el pecado así te va envolviendo como una bola de nieve. El que empieza a robar poquito porque se le hizo fácil en su trabajo. Ay, déjame agarro tantito de aquí, al cabo no se nota. Y como no dijeron nada, al rato ya robó más. Y al rato más, y al rato ya están envueltos en un mega fraude. Y hasta quiebran el negocio donde trabajan. ¿Por qué? Porque empezaron de a poquito, porque se les hizo fácil. Sí, porque el diablo les facilita todo al principio. Para cuando menos piensen, ya están envueltos en ese pecado. Ya te atrapó, te esclavizó en una totalidad. Por eso es importante no darle cabida. No darle cabida, porque si no, al rato ya estamos todos influenciados
influenciados por esas influencias. Empezamos a irle, oía un testimonio de una pastora y decía, no, empiezan a llamarte por teléfono, dice, y a quererte seducir, todo, y dice, no, espérate, tienes que cortar de tajo, cortar toda comunicación. Dice, porque, ay, sí, empieza el diablo ahí, necesito atención, necesito que me escuchen, necesito sentirme amada, necesito lo otro, y al rato ahí están bien envueltas, ¿no?, en el pecado. Cuando pues el único que nos escucha es Dios, ¿no? Porque los maridos te ponen atención, pero a veces no te escuchan. Ay, es que hay mujeres que hablan tanto, que pobrecito, y le digo, ay, no, déjenlo respirar. Fíjense, también debemos saber que si cometemos un pecado de continuo, ese ya se lo leí, ¿verdad? Es decir, que todo aquello a lo que nos rindamos de continuo será también a lo que nos conformemos, O sea, se conforman con vivir ese estilo de vida. ¿Sí? Te conformas a esa forma de vivir y no quedas envuelto ahí. Y piensas que es normal vivir así. Hay gente, una vez conocí a uno que vivía ya por, ¿cómo se llama? O sea, aquellos lugares donde hay mucha violencia allá en Arabia. Y decía, para mí era normal ver que cayera un muerto a un lado, ver que cayera otro, que te mataran a tu hermano, a tu tío, a tu mamá, o sea, que diario muriera alguien, porque era la forma de vivir ahí. Dice, siempre había guerra, siempre. Entonces cuando llego acá, a otro país, me doy cuenta que no es normal. No es normal vivir así. Entonces, es cierto, le digo, a veces se conforman a un estilo de vida que piensan que es normal vivir atormentado, que es normal vivir constantemente en pleito, en violencia, constantemente. Yo veo familias, a veces yo tengo clientas que a veces me cuentan cada cosa, le digo, ¿y cuándo vas a vivir en paz? Una tragedia tras otra, tras otra, tras otra. Le digo, qué terribles. Se acostumbran, piensan que es normal vivir un estilo de vida así, con constantes problemas, con constantes aflicciones, con constantes enfermedades. Le dice, ¿tú casi no te enfermas? Le digo, no, gracias a Dios no. Y el punto es, o sea, ¿qué provoca toda esa forma de vivir? ¿Qué provoca todo ese constante tormento, ¿no?, en las familias? Hay familias que si mataron al hijo joven, luego se mató el tío, se mató el primo, se mató, y todos bien jóvenes. Digo, eso no es normal. No es normal. Pero ¿sabe qué es lo que lleva a ese tipo de así? La falta de honra a los papás. En los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días en esta tierra se alarguen. La falta de honra, la falta de deshonra, la deshonra constante da cabida a un espíritu de muerte. Porque si dice que si honras te da larga vida, entonces si no honras, ¿a qué le das cabida? Acabamos de ver de que obedeces a una cosa, obedeces a la otra. ¿A qué le están dando cabida? Usted enseña a honrar a sus hijos, a su papá. Enséñalos a honrar. Quiere que tengan días largos, enséñenlo a honrar a su papá y a respetar. No si es bueno o no es malo, es honrarlo y punto. Porque, su padre no se lo merece. O si te oyen hablando mal de tu esposo, créeme que tus hijos no lo van a honrar. Y eso les trae maldición a ellos. Nunca hablen mal de su esposo con sus hijos. Nunca. Muérdase la lengua. ¿Sí? Ahora, fíjese, es más la práctica continua de un pecado del que no nos arrepentimos ni confesamos a Dios. O sea, que cuando usted practica constantemente, de forma continua, y no lo confiesa a Dios, entonces está dando cabida. Abre una brecha, dice, donde el enemigo puede entrar a nuestra vida. Pues se da cuenta que tú le dices, mira, por aquí puedes entrar, no hay problema. Entra aquí. Al cabo soy bien argüenderita, por aquí puedes entrar derechito. Imagínate, pero no nos gusta, hablamos mal de las personas, pero no nos gusta que hablen mal de nosotros. Pues, o sea, ¿cómo? Si tú diste un derecho legal. ¿Sí? Diste un derecho legal de que hablen mal de ti, hablando mal de las personas.
abriste una brecha entre el enemigo y tu vida. Ahí le abriste, para que por ahí, si no había por dónde meterse, pues ahí le dijiste, vete por aquí, camina derechito. Ahora fíjese, me acabo de pelear con esto. Ahora, yo digo, pregúntese a sí mismo, ¿qué pecado ha cometido de continuo? ¿A qué le da lugar de continuo? ¿Me dejo llevar regularmente por la preocupación? Fíjese, estos son puntos bien importantes. ¿A qué le das cabida? ¿A la preocupación? ¿Al miedo? ¿A las fobias? ¿A la ira? ¿Al chisme? ¿A la queja? ¿Los celos? ¿La falta de perdón? ¿O algún otro pecado? Estos, si usted practica de continuos, hay gente que se la vive preocupada, ay, es que esto, ay, es que el otro día sí me decía una persona, ay, es que eso, dije, ¿pero no crees en Dios? Pues sí, le dije, ¿no tienes fe en Dios? Pues sí, le dije, entonces demuéstraselo, ¿por qué te preocupas? Mira, hay cosas que tú las vas a poder hacer, hazlas, y lo que no, confía en Dios, Dios tiene control. Pero el que estés constantemente preocupada no es normal. No es normal que te la vivas preocupada toda la vida. ¿Dónde está la paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios te da? ¿Sí? Y eso das cabida. Ahora, el miedo. Hay gente que a todo le tiene miedo. Ojalá y así como le tiene miedo a las cosas, le tuviera miedo a Dios, ¿no? El miedo a no ofenderlo, miedo a no lastimarlo, miedo a no fallarle. Pero a veces le tienen más miedo al marido que ni a Dios. Es que dice mi marido que si voy me va a dejar. Te va a dejar de todas maneras si él quiere. Con o sin Dios, no me digas que a las mujeres que no vienen aquí a la iglesia no las dejan. O sea, es igual, con o sin Dios. Pero si tú crees en Dios, que Dios tiene control de tu marido, que tiene control de tu matrimonio, que tiene control de tu vida, ¿qué le temes? Me dice, ¿no tienes celos de tu marido? Le dije, no. ¿Por qué? Yo no tengo miedo. A estar sola no, porque Dios está conmigo. Y yo tengo fe en que Dios guarda el corazón de él, guarda sus ojos, guarda su vida. ¿Por qué voy a tener temor? No. Entonces, no tiene que dar lugar a eso, ni a la ira. ¿Cuánta gente le tiene fobia a mil cosas? Ay, que tengo fobia a las arañas, que le tengo fobia a esto. Eso es un temor, las fobias. A mí una vez una señora decía, no me quiero bautizar porque le tengo fobia al agua. Digo, ¿cómo te bañas? Dice, bueno, a esa que cae así no, pero meterme a un lugar. Le dije, Dios te va a hacer libre de tu fobia, métete y bautízate. Y fue libre de su fobia. Pero ¿por qué tener fobias? Ahí es donde está entronada esa influencia espiritual. ¿A qué le tienes fobia? Ahí lo tienes entronado. Tienes que renunciar. Porque no tenemos por qué tener fobias. El chisme, la queja. ¿No se ha fijado que hay gente que constantemente se queja? Ay, no. De veras. En mi trabajo, ahora sí que veo de todo. Veo de todo. Gente bien linda, pero gente también linda, pero que cómo se queja. Se la viven quejándose. Digo, qué bueno que van conmigo, ¿eh? La verdad. Porque le digo, si van con otra igual de quejona, pues se van igual. Pero cuando llegan, ay, es que esto, es que mira, pero está esto. Ay, pero es que mira, pero está. Terminó bien cansada y no de estar parada, sino de estar derribando fortalezas. Porque es una queja constante. Imagínense 1:30, quejas, y yo derribando. Pero es que Dios dice esto, mira, es que Dios dice aquello. Y no temas, y esto, y aquello, y está así, una lucha constante. Pero imagínate, va con otra que dice, ay, es que me duele tanto aquí, ay, a mí fíjate que también me duele acá. No, en lugar de ayudarla, la mandaste peor. Y luego es como una competencia, ¿no? ¿No se ha fijado de que, ay, no, pero a mí me duele acá, y luego se me recorre hasta acá? Ay, fíjate que sí, a mí el otro día me dio así, pero de aquí se me subió para acá.
constantemente queje. Corta la queja. Córtala, derríbela. Y ya no se queje. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Tenga contentamiento con lo que tiene. Y con lo que no tiene también. Si no lo tienes por algo. A veces es mejor para que no se pierdan. Hay gente que se queja de que Dios no le ha dado algo. Le digo, pues por algo no te lo ha dado. ¿Qué tal que te lo dé y te pierdas? Había uno que pedía, pastor, ore por mí para que Dios me dé un trabajo y un carro. Pastor, y cada semana pedía, le dio su carro, su trabajo y se olvidó de Dios. Se olvidan de Dios y se van a la parranda y luego ves cómo suben en la fiesta. Le digo, ¿para qué quería el carro? ¿Para qué quería ganar dinero? Le digo, a veces es mejor que no les dé nada, para que lo sigan buscando. ¿Verdad? Entonces, que las bendiciones de Dios no te sirvan para apartarte de Él. Porque pedimos tanto una bendición, no la da y nos olvidamos de Él. Entonces, nada de falta de perdón. La falta de perdón, usted no tiene idea cómo trae influencias demoníacas. Como consecuencia, muchas veces trae cáncer, tumores, la falta de perdón. Y ayer hablaba con una persona y yo le decía, mientras no te quites la vestidura de víctima, le dije, vas a estar en esa condición. Porque a veces no nos creemos merecedores de lo que nos pasa. El único que no era merecedor de lo que le pasó era Jesucristo. Él no había pecado. Y Él, sin embargo, pagó el precio por nosotros. Pero hay gente, ay, es que me hicieron. Y es que, ay, yo no me merecía que me traicionaran. Pero pues tú a veces traicionabas también. Ay, es que yo no me merezco que hablen mal de mí. Y habló mal de mí. El otro día hablaba con una persona y luego me decía, es que mi vecina, tenemos años sin hablarnos y quién sabe qué. Le dije, ¿y por qué se pelearon tú y tu vecina? Pues es que me echaba diario la basura. Le dije, ¿por la basura se pelearon? ¿Cuántos tiempos llevas sin hablarle a la vecina? Pues como 15 años. 15 años. Y luego aparte habló mal de mí con alguien más, pero ¿qué fue lo que dijo? Ay, pues que yo era una huevona que no barría y que quién sabe qué. Le dije, ¿y estás segura que le dijo eso? No, bueno, pues no. ¿Tú le escuchaste? No, tampoco. Le digo, pues total, le dije, ¿por qué no le juntaba las hojitas y le barría su parte? Le digo, 15 años. ¿Por eso? ¿Cuántas bendiciones, cuántos convivios, cuánto no se han perdido por 15 años por una simpleza? Por no decir una tontería, ¿verdad? Pero a veces así estamos peleados con parientes porque nos dijeron que dijeron. Ay, es que me dijo que dijo esto de que habló. Digo, ¿y siguen todavía? Por algo tan simple y la gente pensando que dicen que dijeron cuando ellos nunca escucharon. Entonces, la falta de perdón no tiene idea cómo trae. Reconcíliese. Busque, usted haga lo posible por reconciliarse. Ya si la otra persona no quiere, pues usted ya cumplió con Dios y al menos usted ya no va a estar atormentada. Usted va a ser libre. ¿Sí? Pero usted perdone. Perdone, porque una vez me decía, es que todos me juzgaron, todos me señalaron. Dije, mija, ¿adulteraste? ¿Cómo no? O sea, ¿qué esperabas? Si tú cometiste adulterio, claro que era lógico que te iban a señalar. Claro que era lógico que te iban a juzgar y criticar. Le dije, era lógico, quítate tu papel de víctima y reconoce que tú te equivocaste y pide perdón a Dios y punto. Dios te lava. Y esa ofrenda, le digo, se te quita, pero mientras tú te sientas todavía, ay, ¿por qué me lo hacen, mijita? Pues es como el ladrón, ¿no? Lo cachan robando. ¿Por qué me meten? ¿Por qué me causan? ¿Por qué me están diciendo ratero, ratero? Pues es que me robaste. Robaste, ¿sí? Entonces, y a veces hemos pecado delante de Dios y nos ponemos el papel de víctimas porque no reconocemos. Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? Ay, Dios, ¿por qué me pasa aquello? Hija, pues tú le abriste la puerta al diablo, diste un derecho legal, tú fuiste el que fallaste. El diablo le tomó posesión de esa área de tu vida. ¿Por qué? Porque le abriste la puerta. ¿Sí?
¿por qué me va mal en esto? Pues es que pusiste tu confianza en otro que luego te cobra. Y así en muchas áreas de nuestra vida. Y es bien fácil culpar a Dios, cuando el estar apartados de Dios es lo que trae consecuencias. ¿Sí? Entonces, no practiquemos de continuo. Ahora, fíjese, el pecado continuo acumula y forma iniquidad. Así como la lujuria demanda ser alimentada con más pecado, también el pecado demanda ser alimentado con más. ¿No se ha fijado que una mentira lo lleva a otra mentira? Sí. Y luego como ya está a punto que se le descubra, ay no, pero es que esto otro, y otra, y otra, y otra, y otra mentira. Una vez tenía un trabajador que se tomó un refresco y luego lo puso en un nichito donde yo ahí tenía, era para poner, exhibir producto, y ahí y yo me iba caminando tras de él. Y luego le digo, oye, quita la botella que dejaste ahí vacía, pues llévala al bote de la basura. Ay, ¿quién te dijo que yo la dejé? Estas chismosas te han de haber dicho, pero yo no me he tomado ningún refresco. Le digo, vengo 1 metro de ti. Dije, te acabo de ver. No, la voy a recoger, pero para que estas no sean de chismosas, pero yo no lo dejé. Digo, te estoy viendo. Le dije, ahora, ¿vemos las cámaras? Porque gracias a Dios tengo cámaras, ¿verdad? Le dije, le dije, vamos. Y no, y no lo admitió cuando yo lo vi. Estaba atrás de él, 1 metro, íbamos caminando hacia el mismo pasillito, pues ni que estuviera tan grande, ¿verdad? Íbamos ahí. Le digo, ay Dios mío. Y luego una vez fue y me quiso demandar que supuestamente yo la había corrido y quién sabe qué. Y luego como estaba embarazada, decía que porque estaba embarazada que yo la ponía a barrer y a trapear con un trapo el piso estando embarazada. Cuando hay la orden que en cuanto sale una mujer embarazada no puede trapear. Le digo, no me las pongan a trapear ni a cargar nada. Dije, no quiero que haya algún riesgo. Como yo era muy delicada en mis embarazos, entonces digo, no quiero que también eso se les vaya a pasar. Entonces no. Y delante de la autoridad le digo, oiga, si mienten delante de una autoridad, ¿qué tan delicado es? Pues es un delito grave porque ya está frente a una autoridad. Le dije, ¿le puedo traer las grabaciones del negocio? Tengo las grabaciones durante 1 mes. Y usted puede ver desde que entra hasta que se va, si es cierto que la pongo a trapear de rodillas con una toalla de piso. Dice, ¿puedes hacer una demanda? Y estaba ahí la persona y dice, ¿puedes meter una demanda por injuria y no sé qué tantas cosas, falso, quién sabe qué? Bueno, entonces mejor, ahí paramos. Le paramos. Pero así es la gente. O sea, se creen tanto sus mentiras, acusándome, pero se le olvidó. Yo creo que teníamos cámaras y que se graba ahí todo lo que sucede, las 24 horas del día que están prendidas, los 365 días del año. Digo, entonces, pues ahí tengo la prueba, aquí puedo traer la prueba. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que también todas nuestras acciones están siendo grabadas. Dice que hay libros, dice, y van a abrir los libros donde toda palabra van, ahí está anotadita. O sea, mentira o no mentira, pecado o no pecado, ahí están todos esos libros. Y se fueron abiertos los libros. Unos son para donde está el libro de la vida, donde está tu nombre anotado, y otro está donde está todo lo que tú has hecho. Si no te arrepientes. Por eso la importancia es de que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si nos arrepentimos, si no hay arrepentimiento y no lo confesamos delante de Dios, ahí van a estar las grabaciones. ¿Y qué vas a poder decir? Nada. La otra se retractó. Yo la pude haber demandado, sí la pude haber demandado por hacer injuria en contra de mí, pero extendí la misericordia. Pero qué importancia es de veras mantener una vida de integridad delante de Dios para no dar cabida. Y no te quiero asustar tampoco, ¿verdad? Pero quiero que hagas conciencia de cómo vives, de cómo vivimos, de cómo actuamos constantemente. Culpamos a la sociedad, culpamos a todo mundo, pero ¿qué hemos hecho en nuestra casa? Nos quejamos de la corrupción, pero pues las mismas mamás enseñan a corromper a los hijos. Ay,
pues no llevaste la tarea. Ay, dile al maestro que estabas enfermo. Ay, dile al maestro esto. Enseñan a los niños a mentir desde chiquitos. Ay, dile a tu abuelo esto, ándale. Y les enseñan a mentir desde chiquitos. ¿Dónde aprenden? Ay, mira, mamá, agarraste de un niño. Ay, qué bueno, para que se le quite lo egoísta. En lugar de, hijo, regresa, mamá es tuyo. O ven que el niño es grosero con un adulto y no lo corrigen. Los dejamos que sigan así. Estos, aunque estén grandotes, saluda. Saluda. Da gracias. Pide permiso, pídelo por favor. Esos principios ya no se les enseñan. ¿Por qué? Porque creemos que todos nos lo merecemos. Que todo el mundo es injusto con nosotros. Y que nosotros somos bien justos. Yo cuando digo a una persona, ay, es que esto no es justo. ¿Quieres que te enseñe lo que es justo y te hable de justicia? Para que vuelvas a decir esa palabra. Yo la verdad pocas veces la uso. Porque yo no quiero juicio. Cuando tú dices, esto no es justo, te estás poniendo en la posición de Dios y juzgando la justicia que le pertenece a Dios. Te sientas en el trono, quitas a Dios de un lado y tú te sientas y tú dices, esto es justo y esto no es justo. Así de grave es. Cuando de tu boca sale, esto no es justo. Otra vez que pronuncias esta palabra, medita en qué trono te estás sentando. Porque para tú dictar justicia, necesitas ser justo. Que muchas veces no somos justos. Entonces, meditemos en esa palabra. Porque cuando dice que cuando tú te pones en esa posición, traes juicio. Dice, no juzgues para no ser juzgado. ¿Por quién vas a ser juzgado? Por el que sí es justo. Porque Dios es justo. ¿Y cuántas veces hemos dicho, verdad? Yo antes decía, me confieso, pero ahora me la pienso. Cuando me cayó la revelación de esta escritura de que no juzgues para no ser juzgado, dije, Señor, perdóname. Porque cuántas veces yo he juzgado o he dicho, esto no es justo, esto es justo. Meditemos en esta palabra. Porque si tú no quieres juicio de Dios en tu vida, mejor muérdete la lengua. Dice, más vale entrar sin un brazo, pero sin una mano, más vale entrar sin lengua, pero entrar, ¿no? Es mordidita, pero entrar. Ahora, cuando alguien dice ha pecado repetidamente en una área, los demonios parecen elegir el momento de mayor debilidad para entrar y controlar esa área. Vamos a ver antes Santiago 1. Santiago 1 del 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado, porque hablábamos de que cuando practicas un pecado de continuo, ya sea como la lujuria demanda más lujuria, así también el pecado demanda más. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. O sea, ¿qué está hablando de esto? De que tú no eres tentado con una tentación externa. Porque si tú esa área tú ya se la entregaste a Dios, esa área para ti no. Por ejemplo, hay gente que es bien tentada a la avaricia, pero si en ti no hay avaricia, no va a venir tentación de avaricia. O sea, la tentación que te llega es porque hay el deseo dentro. Entonces, en la debilidad de esa tentación, el diablo viene y te presenta. Haz de cuenta, por decir la avaricia, ¿verdad? Imagínate, una persona, hay en su deseo, en su corazón, la avaricia de tener más. Ve la oportunidad de ver un dinero fácil. ¿Y qué va a caer? Pero es porque lo desea. En su corazón hay ese deseo de tener algo más allá de lo que no le pertenece. Entonces el diablo le presenta. Es como a los hombres, en su deseo hay el adulterio, está el deseo de otra mujer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Le va a pasar a una mujer facilita. Y le va a pasar y pues va a caer, pero es tentado por sus propios deseos.
no va a caer una tentación que no la desees. Por eso les decía, si tú le rindes tu vida a Dios, si tú estás entregada a Dios, no hay desobediencia en ciertas áreas, no tiene cabida ninguna influencia espiritual. ¿Sí? Porque si yo soy tentado y caigo en esa tentación, ya di cabida. Por eso la importancia de no caer en esa tentación. Imagínense una persona que chismosa, ¿qué cree que le va a llegar? Chismes. Muchos chismes. Y personas chismosas, la tentación porque es mi deseo. ¿Sí? A una persona que le gusta mentir, que su deseo es mentir, que está dentro todavía, que no se lo ha rendido a Dios, pues va a ser tentado a estar mintiendo. ¿Pero por qué? Porque no ha sacado ese deseo de su corazón. Aquí es rendirle ese deseo a Dios para que Dios pueda tomar control. Por eso le digo, si tú sigues teniendo el deseo ahí, está como el que le gusta tomar, ¿verdad? Y siente el deseo. Les digo, es que lo malo no es sino que ¿por qué sientes deseo todavía de seguirlo haciendo? El vino no es malo, lo malo es el deseo de querer tomarlo. Porque, ay, es que sin eso yo no me divierto. O sea, ¿cómo? ¿Necesitas algo externo para divertirte? Cuando eso está dentro de ti. Entonces, el diablo te va a tentar en tu propio deseo. Por eso, renuncia así. Si tú estás detectando que se te presenta mucho una tentación, escudriña el deseo y renuncia a él. ¿Sí? ¿Qué tentación, qué deseo está constantemente en tu vida? Renuncia a él. Fíjese, en ciertos casos solo un deseo es decisivo o un pecado es decisivo para abrir la puerta a un demonio. Eso fue por lo que pecó Judas Iscariote, con un solo deseo. Y vamos a leer en Lucas 22, del 1 al 6. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, de sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí, ¿qué influencia pueden ver que entró en Judas? La avaricia. Por eso dice, y entró. Déjenme le digo dónde. En el 3 dice, y entró Satanás en Judas. Judas estaba con Jesús, andaba con Jesús, caminaba con Jesús, pero había avaricia en su corazón. Fue tentado con la avaricia. Y ese pecado, el haber convenido, le trajo muerte. ¿Sabe cómo terminó Judas? Muerto. Vamos a ver ahora Juan. Juan 13. Del 2 al 18. Y cuando cenaban, como el diablo ya había, fíjense, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, ¿quién fue quien se lo puso? El diablo, ¿verdad? No fue Dios. Hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó, luego puso agua en un verillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora no lo entiendes, mas lo entenderás después. Pedro le
dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ay, como muy orgulloso Pedro, ¿verdad? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies. Cuando ya le dijo, espérate, esto no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, fíjense qué importancia, si no me lavares, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Quién nos lava? Jesús. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Por qué las manos y la cabeza? ¿Cuáles serían los pensamientos de Pedro? ¿Qué habrá hecho con sus manos? Lo vimos lo que hizo, ¿verdad? ¿Qué fue? Agarró una espada y le cortó la oreja a uno. Jesús le dijo, el que está lavando no necesita sino lavarse los pies. O sea, no tampoco te pongas tanto, yo con que te lave los pies, ¿verdad? Porque los pies son determinantes porque marcan tu caminar, cómo caminas, cómo andas. Dice, si tus pies están bien limpios, todos vosotros serás limpios. Aunque no todos, dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Pero parece que dice, júzguense los unos a los otros, ¿verdad? Y luego dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañal. Wow, o sea, este que está aquí comiendo conmigo, de todo levantó contra mí. Muchas veces el que está comiendo contigo lo va a levantar en contigo. Dice, fíjese, cuando él pues en el 30 hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Entonces lo entregó. Después de que comió con él, fue y lo entregó. Fíjense cómo podemos ver cómo el mismo deseo, aquí lo vemos, ¿no? El mismo deseo de Judas, ¿a dónde lo llevó? Y cómo Jesús sabía ya. Jesús sabe quién lo va a traicionar. Jesús sabe quién de veras tiene un corazón íntegro delante de él. Vamos a ver, dice, cuando un pecado, dice, es ya de forma habitual en una persona, dice, aquí vemos cómo Judas fue tentado por la avaricia. ¿Sabía que él era el encargado de las finanzas? Él era el encargado de administrar el dinero. Cuando él traía la bolsita con el dinero y que ha de haber pensado, híjole, si Jesús se va a morir, pues, y si lo agarra, pues ya al menos me quedo asegurado mi futuro, ¿no? Y fue tentado con la avaricia. Porque, híjole, pues ya no va a haber nada, se va a acabar aquí mismo. A veces, como ya no crees que vas a obtener algo de alguien, lo botas. Mientras tienes el beneficio y estás obteniendo un beneficio, estás ahí, pero cuando no, lo abandonas, lo entregas. Y fue lo que hizo Judas. Y muchas veces, como no vemos que obtenemos lo que queremos de Dios, lo dejamos, lo abandonamos, y no es así. Digo, que es más valiosa que la vida eterna. Que era más valiosa unas cuantas monedas que al fin de cuentas ni las disfrutó Judas, a estar una vida eterna con él. Y a veces somos tentados con un pecado que nos va a apartar toda una eternidad de él, cuando podemos estar con él toda una eternidad. Que a fin de cuentas, cuando estemos en su presencia, no va
necesitar nada de lo de aquí de la tierra. Ni vestiduras, ni riquezas, ni posición económica. No vamos a necesitar nada. Hay la plenitud de todo. Dice que las calles son de oro, las calles de piedras preciosas. Digo, qué necesidad, ¿verdad?, de estar acumulando aquí. Y que esa acumulación de riquezas nos lleve a apartar de Dios. ¿Valdrá la pena? Yo creo que no. En ciertos casos, fíjese, vamos a ver ahora, Mateo 27, del 1 al 5. Mateo 27. 27, del 1 al 5. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Qué tremendo, ¿verdad? Se arrepintió el Judas. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero demasiado tarde. Ahora, para cerrar el punto de entrada que hemos abierto a los demonios, dice: con un pecado continuo necesitamos, humillarnos ante Dios. 2, arrepentirnos y confesar. Necesitamos humillarnos ante Dios, arrepentirnos, confesar y renunciar al pecado y pedirle perdón a Dios. Rechazar y reprender todo espíritu malo en el nombre de Jesús. Y luego pedirle al Espíritu Santo que te llene. Esos son los pasos para autoliberarte, ¿sí? Para que no tengas que esperarte al domingo, para que no tengas que esperarte hasta que hagas el... No, o sea, eso tú, si ya ahorita te trae como memoria, porque el Espíritu Santo te trae a memoria: mira, has hecho esto, has pecado en esto, y has estado haciendo constantemente esto. Entonces, ¿qué te está llevando? ¿Sabes qué, Señor? Perdóname. Tú en la intimidad, enciérrate en tu cuarto, en el baño, en donde tú quieras. Pide, humíllate delante de Dios, dile: ¿sabes qué, Señor? Sí, reconozco que he pecado en esto, Señor, me arrepiento, confieso que hice esto, esto y esto otro, te pido perdón. Y ya que pediste perdón, ¿sabes qué? Rechazo tu espíritu de chisme en mi vida, rechazo toda mentira en mi vida, te ato, te echo fuera de este cuerpo, y ahora, Espíritu Santo, llena esa área que quedó desocupada, llénala con tu presencia, inúndame con tu presencia, ¿sí? Para que la casa no quede nada más limpia y adornada, sino que quede llena y habitada por el Espíritu Santo. Esa área que tú dejaste ahí limpiecita, ahora dile al Espíritu Santo que te llene ese vacío, porque a veces por un vacío que sientes y insatisfecho, das cabida. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos llene. ¿Amén? Amén. Ahora, a partir de ahí necesitamos vivir en continua obediencia a Dios. Si en esa área eres desobediente, pues ahora decide obedecer a Dios, ¿sí? Ya no voy a hacer esto, ya no voy a mentir, ya no voy a hacer lo que estabas haciendo, yo no sé, ¿verdad? Pero hay que constantemente. Y esto te va a ayudar también hasta para orar por las personas y que sean libres, ¿sí? Ahora, la importancia de vivir siempre arrepentidos y confesando. Esa es la clave, ¿sí? Ya les di la clave para que sean libres, para que puedan autoliberarse, ¿vale?
constante, constante. Porque el Señor constantemente le va a estar revelando y revelando y revelando. Si usted tiene intimidad con Él, si lee la palabra, y cuando usted está leyendo la palabra y te das cuenta de algo, el Señor te redarguye y sabes que, Señor, sí, perdóname, límpiame, renuncio y ahora lléname. Esa es la clave, ese debe de ser tu estilo de vida. Mire, yo imagínense si me voy a esperar hasta que venga el pastor Israel de Miami, que viene una vez al año para ser libre. No, yo tengo que estar constantemente, Señor, sabes que sí me enojé, me siento así, perdóname, límpiame y me declaro libre de toda influencia espiritual. Porque eso debe ser un estilo de vida. Ya a estas alturas a ti no te bañan, ¿verdad que no? Tú te bañas solita. Quizás cuando eres niño sí te tienen que lavar, pero llega una edad donde ya tú te puedes bañar sola. ¿Sí? Ahora, si todavía no te puedes bañar sola, pues dile que te bañen. A saber a lo que me refiero, ¿sí? En cuanto a liberación. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Si tienen alguna pregunta,